Jornada pasada por agua, esta jornada 7 en la División de Honor. En División de Honor, soy Alex Ortiz, me acompaña Teo Hernández. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, una semana más aquí en el descuento. Y os traemos el descuento de la División de Honor, en Juvenil División de Honor, jornada 7, jornada 8. En el grupo 4. Y una jornada, como decías, pasada por agua. Ha habido bastantes partidos aplazados por agua, por el terreno que se estropea al final con las lluvias torrenciales. Sí, al final, pues, ha tenido su huella esa temporal. Así que vamos a pasar, aunque no, es verdad que no en todos los grupos por igual, pero vamos a pasar, si os te parece, a hacer un análisis del primer grupo, del grupo 1, la División de Honor, de este grupo gallego cántabro asturiano, y arrancamos con esos resultados de la jornada. Compostela 2, Covadonga 1. Arosa 0, Celta de Vigo 6. Coruña Montañeros 2, 4, Real Oviedo. Real Avilés 2, Valmiñor 1. Sporting 0, Pontevedra 0. Beriña 1, Deport 5. Gimnástica de Torrelavega 1, Racing 3. Iván Sander 1, Choco 4. Ojo que en el grupo 1, lo sé yo de primera mano, también ha llovido mucho, pero la cosa es que ya estamos preparados para las grandes lluvias. Sí, la verdad es que sí, ya estamos un poco prevenidos. Pasamos, si queréis, el primer partido de esta victoria del Compostela en casa ante el Covadonga. Al final un duelo de la media tabla que se lleva el Compostela con un doblete en los primeros minutos de Iker Gil. Recortaba distancias del Covadonga en el 35 con gol de Salvador González, pero el marcador se quedaría desde el 35 hasta el final ya con el 2-1 definitivo. Al final puntos muy valiosos para el Compostela ante lo que es un rival directo en caso de que alguno de los top pinche para meterse ahí en puestos de copa. Sí, al final, ahí está un poco el Compostela haciendo su labor un poco como la temporada pasada, un poco demostrando que al final es un equipo que quiere pertenecer a la élite y la verdad que haciendo los deberes poquito a poco. Sí. No se puede uno quejar del Compostela, aunque era un duelo directo, los del Coba también, el conjunto asturiano también va muy bien. Continuamos con ese Arosa Celta de Vigo, otro recital para los chicos de Amadroa, que se mantiene acechando al Deportivo de La Coruña a solo 2 puntos. Esta vez, ante una Arosa que llega en una muy mala situación, mala dinámica en las últimas jornadas, no comenzó todo del todo mal, y es verdad que ahora dejándose estos puntos con malas sensaciones, la verdad. Los goleadores del encuentro: Daniel Noya justo en el primer minuto, en ese gol tempranero; Pedro Ildefonso, Mateo Sobral, esta vez de penalti; Joel Crespo, Pablo Gavián y Ángel Dávila. 6 goleadores distintos para un partido que al final fue ese pequeño rodillo que es el Celta de Vigo, que va siguiendo esa estela. Sí, al final los top que en el grupo 1 fallan poco, Bueno, el Sporting esta temporada se ha dejado puntillos. En el tercer partido era la derrota del Atlético Coruña Montañeros ante el Real Oviedo, que vuelve a la senda de la victoria. Llevaba un par o tres de jornadas fallando en la victoria y empatando con derrotas. Y ahora por fin consiguen ganar con un resultado abultado, un resultado bonito, 2-4, ante un Atlético Coruña que no está nada bien en estas últimas jornadas. Es un poco como la Arosa, comenzaba la temporada de forma bastante bien, de hecho creo que empató contra el Depor en el primer partido en casa, y últimamente en estas últimas jornadas está comenzando a dejar puntos. Comenzaría ganando el conjunto local con gol de Diego Longueira en el minuto 1, pero lo empataría Adrián Del Oso y metería un gol en propia, Daniel Buide, en favor del Oviedo. Lograría volver a empatarlo el Atlético Coruña Montañeros con gol de Gabriel Fernando en el 41, pero en la segunda parte llegarían los 2 goles del Real Oviedo para el 2-4 definitivo, con un doblete de Raúl Prado que dejaría el resultado definitivo. Al final el Oviedo, que se reencuentra con la victoria ante un Atlético Coruña Montañeros que está bastante flojo estas últimas jornadas, pero que es un equipo que ya hemos visto que puede competir muy seriamente. Sí, a ver, al final este inicio de temporada yo creo que no se le ha dado mal. Es verdad que tiene la mitad de los puntos posibles más o menos de los que podría conseguir. Yo creo que el Montañeros a priori va a ser un equipo que va a estar ahí en mitad de tabla, pero yo creo que no puede tampoco hacérsele todavía pasarle factura. Yo creo que todavía puede un poquito aguantar.
También le ha ido muy bien esta jornada al Real Avilés, que bueno, pues sigue de dulce, consigue no solo salir del descenso, sino que bueno, que se plantea pues también, se plantea también en media tabla, con sus únicas 3 victorias en las últimas 3 jornadas. Increíble un poco lo del conjunto avilesino. Comenzaría ganando el Valmiñor con un gol de Etienne. Pero es verdad que el Avilés pues lo remontaría rápidamente con ese gol de David Martínez. Mateo Álvarez en el 41 y en el 56 con un doblete, pues bueno, pondría esos 2 goles. El Valmiñor es verdad que bueno, pues está en media tabla, bueno, aún lucha un poco por esos puestos de copa, intentar meterse ahí con 10 puntos, pero bueno, de momento lo verdad es que con las 3 victorias del Avilés pues sale un poco, respira un poco más tranquilo. Es increíble lo de los chicos del Avilés. Al final, jolín, con 9 puntos, al final, en jornada 7, vemos que el Valmiñor está, como decíamos, en plena media tabla con 10 puntos, y el Avilés en solo 3 jornadas ya se ha plantado a un puntito del Valmiñor, y está, creo que si gana la siguiente jornada ya se mete a puestos de copa el Avilés. El Sporting, que empataba en casa ante el Pontevedra 0-0, el reparto de puntos que sabe mucho mejor al Pontevedra, que de sus 7 puntos, 4 son con empates. Solo tienen una victoria y al final parece que viven un poco ahí a defensa férrea, intentar ni golear, o sea, ni meter gol ni que les metan. Se descuelga así con este empate del Sporting un poquito del Celta de Vigo por la segunda posición y recala en la tercera posición. Ya se descuelga aún más del Deportivo que sigue imparable. Manita esta vez del que viene siendo habitual en el Depor, sí. En el Beriña Depor, 1-5 resultado final. Esta vez, bueno, pues ante el Beriña, que es uno de los colistas del grupo, que bueno, que ha conseguido solamente un punto en estas primeras 7 jornadas. Los goles de Álvaro Fraga, Lucas Castro, Rubén Fernández, Nicolás Balbas, Lucas Castro de nuevo porque hizo en el 74 doblete para el Depor, y bueno, pues el gol un poco del honor que venía para el Beriña de Rodrigo de la Llana en el 81. El Deportivo no falla, es increíble. Llevamos ya unas cuantas jornadas que solo cantamos que si manitas, que si goleadas. Sí. Al final el Depor es mucho Depor, esta temporada. Sí, al final yo creo que han arrancado un poquito mejor que el Celta. Yo creo que quieren mantener un poco esa línea. Y quieren un poco sacar esa ventaja. Entonces yo creo que está el Depor esperando a ver si el Celta pincha para poder un poco respirar más tranquilo y bueno, pues intentar mantener por todo lo completo estos resultados. Es verdad que bueno, pues estos resultados contra el coliste puede ser un poco engañoso, pero al final pues no deja de ser 5 goles. Ojo, el siguiente encuentro que sería la derrota en casa del Van Sander 1-4 ante un Choco que todavía no había conocido la victoria esta temporada y ha metido 4 goles. En la primera parte fue un partido un poco plano, sin goles ni tarjetas, y en la segunda parte se adelantarían los visitantes con tanto de Bruno Campos en el 55. El Van Sant derrotado en 10 minutos en contestar y empató el encuentro Javier Carmona en el 65. Y ya en los últimos 10 minutos llegó el caos total. El minuto 80 con empate, pero Pablo Iglesias, que entró en el 75, firmó un hat-trick en el 81 y en el añadido marcó el 3-1 y el 1-3 y el 1-4. Para una magnífica victoria del Choco que es psicológica. Yo creo que el Choco ya con esta victoria ante un Van Sander que sí que es verdad que estas últimas jornadas está flojeando bastante, pero hombre, una victoria 1-4 fuera de casa siempre es un chute de energía. Sí, al final piensa que el Choco necesita estos puntos, necesita sumar a toda costa y sumar de 3 en 3 un poco para pues estas 2-3 jornadas próximas poder salir un poco de esa situación en la que está metido. Y es verdad que esta jornada lo hace a costa del Van Sander, pues bueno, con un resultado que al final les ha abultado, porque es un 1-4 que quieres que no, pues da un poco esa sensación de efectividad, ¿no? de cara a portería, que quizá estas jornadas pues le ha fallado más. Así que el Racing era otro que venía de convencer en casa con una goleada 9-2, ni más ni menos, al Atlético Montañeros, mientras que la Gimnástica de Torrelavega pues venía de recibir un 7-0 frente al Celta de Vigo, otro de los cocos de este grupo. Pese al estado de forma de ambos, bueno, pues se sabe que este tipo de partidos, pues al final con estas rivalidades un poco tan marcadas, queda un poco a un lado. Empezaba siendo un partido muy controlado por ambos conjuntos, sin muchas ocasiones, eso sí, pues un poco de ida y vuelta. El Racing llegaba algo más, pero Luis Palomeque, el portero local, pues estuvo parando todo lo que se le echaba encima. En el 21 Hugo García hacía el primer gol para la Gimnástica de Torrelavega, rematando un balón dentro del área, a pase de Diego Díaz, y en el añadido de la primera parte era el defensa del Racing, su guardameta, pues no se entendían, no terminaban de cuajar.
El defensor recibió un balón del portero tras sacar, bueno, pues desde estaba a sacar en corto, la cogía con la mano, nadie pues entendía mucho nada de lo que se pitó en ese momento y los locales, pues pidiendo explicaciones, pues pocas hubo. En la segunda mitad, pues hubo un monólogo del Racing, con una gimnástica replegada, aguantando todo lo que se le venía encima, y en el 83, pues Iván López empataba el partido tras una gran jugada individual. Este último, bueno, Tairuk, que volvía a protagonizar una gran acción con una ruleta en el área rival, que terminaría en penalti. Asier García convencía en el 86 y bueno, pues con la gimnástica volcada, Rodrigo Ramos pues se la robaba al portero rival, marcaba el gol a placer en el 96. Y un poco de enfado había entre los jugadores al final del partido y en la grada, pues un poco por el cuerpo técnico. Sí, algo leí yo también de ese penalti no pitado. Al final es un penalti de estos tan absurdos que el defensa la coge con las manos sin ninguna intención, la coge claramente con las manos y el árbitro no sabe qué pensar. No es ni voluntaria, porque es tan voluntaria que parece que se podía, digamos. Había algo ahí. Pero que bueno, era un poco, al final victoria del Racing, que no sorprende tampoco. Sí. Repasamos así la clasificación. El Deportivo de La Coruña líder con 19 puntos, un poquito más atrás, como siempre, como los escalones, un poquito más atrás el Celta de Vigo con 17 a 2 puntos, y el Sporting de Gijón, que ya lleva un par de pinchazos, con 14 puntos en la tercera posición. Cierran los puestos de Copa el Racing con 13 y el Real Oviedo, que luchando ahí por los mejores quintos, con 12 puntos. En mitad de tabla, bueno, pues se sitúa Compostela con 11 puntos, Valmiñor con 10, un doble empate, Covadonga y Real Avilés, la Gimnástica de Torrelavega, que se mantiene con 8 puntos, y hay un triple empate, Pontevedra, Mansander y Atlético Montañeros a 7 puntos, que son los que cierran, digamos, la permanencia en este grupo. Y ya más abajo, en descenso, junto a Coruña Montañeros, encontramos a La Rosa con 6 puntos, Choco con 5 y Omberiña, que sigue golista, que solo tiene un punto de un empate. Nos toca ahora hablar del grupo 2 de la División de Honor, ese grupo de La Rioja, País Vasco y Navarra, y arrancamos un poco con esos resultados de la jornada. Santucho 1, Athletic Club 2. Deportivo Alavés 2, Valvanera 0. Logroñés 3, Orrera Vitoria 0. Anticuoco 0, Asosuna 1. Real Sociedad 5, San Juan 1. Eibar 0, Baskonia 1. Ardoy 2, Danoquat 2. Y Arenas Club 1, Chantrea 1. Pasamos al primer partido de la victoria del Athletic fuera de casa 2-1 ante el Santuchu. Los locales, que llegaban ya peligrando su puesto en la zona media, mientras que los cachorros de Lezama venían de haber ganado todos los partidos hasta la fecha. En el minuto 32, Oyer Unamuno, con una gran acción subiendo por banda derecha, consiguió poner un balón en bandeja para Manu Sozano. Y el delantero, como ya nos tiene acostumbrados, no falló y remató a placer. En la segunda mitad, en un error defensivo de los rojiblancos, el Santucho montó rápidamente un contraataque que acabó definiendo a la perfección Diego. En el minuto 75, Alain Albizu recibió un gran balón filtrado entre líneas y con mucha calidad definió con un tiro cruzado que dio al palo y acabó entrando. Al final ese fue el resultado final, ese 1-2 definitivo, que en un encuentro muy disputado desde el inicio por ambos partidos, pero el Atleti al final vuelve a imponer su maza y vuelve a ganar y mantiene su pleno de victorias. Sí, al final, bueno, pues este mini derbi, ¿no?, de Bilbao, ¿no? Yo creo que al final, si se puede llamar así, al final, bueno, pues el Athletic Club no defrauda y va, bueno, cumple más o menos con creces y solventa un poco los partidos, aunque bueno, pues se le pongan un poco cuesta arriba. Por su parte, bueno, pues el Santuchu está ahí, que de momento rozando ahí el descenso, pero de momento puede respirar otra jornada más. El Alavés llegaba como claro favorito frente al colista esta vez, al Club Deportivo Valvanera, que bueno, pues llegaba a este encuentro con tan solo un punto al final, bueno, pues que había sumado en su casillero. Los babazorros se adelantaron en el minuto 34 con un gol de Yarick Prat, y en la segunda mitad fue Juan Barros en el 65 quien puso el definitivo 0-2 en el marcador, bueno, pues para llevarse la victoria, los 3 puntos en casa frente al colista, que bueno, pues al final sí, poca sorpresa. Al final, a la vez que también, aunque este partido sea ante el colista, va sumando, empiezan a sumar de 3, de 1 y poco a poco, así a pasitos cortos, va ascendiendo en la clasificación. Ya está colocado. Sí. El tercer encuentro del grupo 2 era la victoria del Logroñés 3-0 ante el Orrera Vitoria. El conjunto riojano que encaminó rápidamente su victoria con goles de Ángel Nandal el 3 y de Manex Rezola en el 12. El cuadro vitoriano intentó remontar el encuentro, pero al final sin éxito. El Logroñés, ya con el Orrera Vitoria volcado en ataque, mató el choque con un tanto de Adrián Berocaechea
en el minuto 89. Con este resultado el Logroñés adelanta, de hecho, a la Real Vitoria y se mete en los puestos de Copa del Rey. De hecho es curioso porque este partido al final, es verdad que el Logroñés también se está colocando bastante bien en esos posibles puestos de Copa, ¿no? Y al final, y viene además de bueno, pues dar un pequeño repaso, ¿no? En el derbi de Vitoria al Deportivo Alavés. Entonces, bueno, pues sorprende un poco también, ¿no? Al final esta fluctuación, el grupo 2 siempre da mucho juego, siempre da bastante juego en esto, ¿no? Los resultados son muy inesperados. Los aburridos son el Atlético. Exacto, al final, ¿sabes? Lo único que sabes que más o menos va a solventar es el Athletic Club y el resto, pues es un poco como, hostia, no puedo creer este resultado, después de la semana anterior ha pasado esto, tal. La verdad que es un poco, pero sí, la verdad que no es un grupo que no defrauda. Un duelo muy disputado, esta vez en las instalaciones de Berio, fue el que, bueno, pues ambos conjuntos llegaban con el objetivo de sumar esos 3 puntos para acercarse a esos puestos, a esos posibles puestos de Copa del Rey. Son el Antiguoco y el Club Atlético Osasuna. Osasuna consiguió en este caso llevarse el gato al agua gracias al gol de Eduardo San Miguel en el 62 de partido y poco más, porque el partido fue, este Antiguoco Osasuna fue un 0-1 y con ese resultado concluyó el encuentro. Los 0-1 suelen ser muy divertidos con muchas paradas o muy planos con un gol solitario y ya. No hubo solo un gol solitario en el siguiente encuentro. Manita de la Real Sociedad ante la de San Juan en Zubieta. El de San Juan, un equipo que desde los primeros minutos buscaba sorprender al conjunto local gracias al tanto tempranero de Asier Arocena. Sin embargo, a pesar que pasaban los minutos, la Real comenzó a carburar, comenzó a coger ritmo, a conectar y lo igualaba en el partido en el minuto 37, gracias a un gol de Unax Ayo. A partir de ahí los Churiordin metieron quinta, la directa, y marcaron 4 goles más, de Markel Elcano, Unai Alfajeme y un doblete de Manuel Sainz para dejar el 5-1 definitivo. Ojo, de empatar en el 37 a una manita, Bueno, al final las remontadas suelen ser épicas. Además, esta jornada ha habido varias remontadas así en varios partidos, en diferentes grupos que vamos a ir viendo, pero o sea, no lo perdáis porque vamos a irlo viendo, vamos a ir analizando, pero sí que es verdad que ha habido varias remontadas y esto interesante. Otro partido, esta vez entre el Eibar y el Baskonia, que fue pues un partido muy reñido desde los primeros minutos del encuentro hasta prácticamente el final. Ambos equipos luchaban pues con todas sus fuerzas por llevarse esos 3 puntos y escalar en las posiciones privilegiadas de la clasificación, pero un gol de inicio en la segunda parte de Daniel Martínez para el conjunto visitante hizo que pues el equipo se llevase finalmente la victoria y seguir un poco con esa imbatibilidad junto al Athletic Club, que son al final los dos equipos que todavía pues no han perdido ningún partido. Sí, vaya comienzo del Baskonia y del Athletic. El siguiente encuentro era entre el Ardoy y el Danacuat, un encuentro que terminó en empate 2-2. Etxegoyen, los nombres vascos a mí me cuestan bastante. Sí, ya sé que está bien. Hombre, pero es que tardo en leerlo. Claro. En leerlo no, eso sabemos, lo tenemos todo en la cabeza. Tenemos ahí un poco. A ver, de vez en cuando hay que mirar la chuletilla, porque a veces hay que ser cuando haces así y te quedas como Krusty, puedes hacer un meme si quieres. Haz como Krusty, ¿qué dice ahí? Pues porque claro. Pero bueno, o sea, pedimos disculpas por si alguien, pues alguna vez... Muchos resultados, muchos goleadores, es lo que tenemos. Ojo, son 56 partidos por jornada. 7 por 8, 56, pero el grupo 4 tiene más. 58. Son 58 partidos por jornada y 148 equipos. Sí, no es moco de pavo, Y 2.200 jugadores, así a ojo. Así, y 58 árbitros. Etxegoyen que adelantaba el Ardoy con un golazo en el minuto 34 y llegarían al descanso con este 1-1 para Ardoy, 1-0. Después del descanso el Danacuat igualó el marcador en el minuto 47 y Beñatu Ugarte, técnico de Ardoy, realizó varios cambios, incluyendo la entrada de Goy, quien anotó el 2-1 en el minuto 67. Sin embargo, ya al albor del final del partido, en el minuto 89, el Danacuat empataba de nuevo, sellando el resultado final, el 2-2 final al final. Sí, finalmente pudo el Dano, que pudo llevarse un poco remontar un poco esa situación y llevarse por lo menos un punto frente al Ardoy, que bueno, pues al final es un equipo que de los recién ascendidos esta temporada y que, oye, pues parece que está dando buenas sensaciones estos últimos encuentros y bueno, pues al final estuvo a punto de llevarse ese... ¿Cuántos metros vamos a decir final? Bueno, pues final. El final del bueno, 2. Que finalizó el partido 2-2 y ya está.
Pasamos al partido Pasamos final al último partido, para no decir final, pasamos al último partido, este partido entre el Arenas y la Chantrea, que bueno, comenzó equilibrado, con ambos equipos pues enfocándose un poco en transiciones largas y bueno, pues sin crear peligro en las áreas. A medida que avanzaba un poco la primera mitad del encuentro, pues el Arenas comenzó un poco a dominar el partido, controlar posesión, acercándose un poquito más al área, pero eso sí, sin marcar gol. Al final, un gol de Íñigo Oteo fue anulado por fuera de juego y Lucas Arrillaga salió lesionado. La primera mitad pues terminó con un Arenas dominante pero sin goles, y ya la segunda parte Oteo pues fue el que adelantó al conjunto local con un gol en el minuto 53. Sin embargo, bueno, pues la expulsión de Icei bueno, pues dejó al equipo local con 10 jugadores, lo que bueno, pues le permitió a la Chantrea pues empatar con un cabezazo de Ollán Sarratea. Poco después, pues la Chantrea también quedó con 10 jugadores, tras la expulsión de Joseba Mirena, y bueno, pues ambos conjuntos buscaron un poco la victoria en esos minutos finales, con esa equiparación un poco de jugadores, pero el partido final finalizó 1-1 tras un encuentro bastante intenso. Sí, al final un duelo del final de la tabla que se salda con empate. Repasamos así la clasificación, como comentábamos, Athletic Club impalable, 7 de 7, 21 puntos, un pasito por detrás. El Baskonia, que lleva 6 de 7 y un empate, con 19 puntos. La Real Sociedad con 14, el Logroñés con 12, y un doble empate entre Alavés, que se mantiene en la quinta posición, y San Juan, que ya entra en la media tabla con 11 puntos también. Ya en la media tabla de lleno, el Atlético Osasuna con 10 puntos, empatado también con el Real Vitoria, doble empate entre el Danovac y el Eibar a 9 puntos, y otro doble empate entre el Antiguoco y el Santuchu, que son los equipos que cierran ahí permanencia. Y ya el final de la tabla del descenso lo encontramos con 5 puntos empatados el Arenas y el Ardoy, con 4 puntos la Chantrea, y colista el Valvanera con solamente un punto en estas 7 jornadas. Pasamos al grupo 3 de la División de Honor, Aragón, Cataluña y Baleares. Muy bien. Gracias. Es que dudo de dónde son los grupos. Un grupo en el que ha habido un partido anulado por las aguas, lo que comentábamos, el partido entre Mercantil y Barcelona, que ha sido aplazado a cuando se pueda jugar. Pasamos, si queréis, a los resultados. El Girona, que ganaba 4-0 en casa al Racing Club Zaragoza. Cornellá 1, Nastic 2. Dan 1, Atlético Baleares 0. Real Zaragoza 2, Español 3. Santo Domingo Juventud 0, Huesca 4. Gimnastic de Manresa 0, Mallorca 1. Y el último partido, San Francisco 2, Badalona 0. Bueno, este fin de semana, partidos un poco muy igualados, de alto voltaje, varias goleadas, y bueno, pues algún que otro aplazado. Yo no sé si el Mercantil, ¿sabes si se aplazó por tema de lluvia o fue más por tema de convocados de las elecciones? Es que hay algún equipo, creo que el partido del Madrid también se ha aplazado esta jornada, y se ha aplazado porque creo que faltaban al Madrid 14 jugadores. Joder. Entre convocatorias y tal. Creo que entonces a lo mejor los tíos también van en el Barça, también van por aquí. El Racing Club Zaragoza perdía este sábado en Girona por un abultado de 4-0. Los locales se adelantaron rápidamente gracias a un gol de Daniel Curcio en el minuto 5 de partido, uno de esos goles tempranos que ya un poco marcan el partido. Y bueno, con esa distancia, pues un tanto de Jaime Fuentes en el 17, pues ya era el segundo gol. Ya en la segunda parte, Marc Ignaz sentenciaba el partido desde los 11 metros de penalti, y en el 68 Jaime Fuentes volvía un poco a marcar con ese doblete particular que certificaba pues esa victoria del conjunto gironí por 4-0. El Santo Domingo Juventud, al igual que el Racing, cayó derrotado en casa por el mismo marcador que sus vecinos. La Sociedad Deportiva Huesca se adelantó en el minuto 17 con un gol de Nicolás Fontán, y el partido se iba al descanso con este 0-1. Los ostenses fueron a por más y sorprendieron a los de Alejandro Cuartero con 3 zarpazos. Con esta victoria 4-0-4, el Huesca escala posiciones en la clasificación y se coloca un punto por encima del descenso, pero con un partido menos por el aplazado contra el Atlético Baleares hace 2 jornadas. Sí, al final, bueno, pues el Huesca está saliendo un poco tranquilamente, yo creo que a su ritmo, manteniendo un poco la calma, saliendo un poco de esa zona de peligro, y bueno, pues yo creo que al final es verdad que le hace a costar el Santo Domingo, que bueno, pues todavía tiene que carburar un poquito más.
El partido más esperado de esta jornada, que era pues el que enfrentaba al Real Zaragoza y al Real Club Deportivo Español, en esta jornada 7, pues se destacaba por un golazo desde fuera del área del conjunto perico, que sentenciaba el conjunto maño y ponía ese 2-3 definitivo. El Español pues se mantiene colíder con 18 puntos, empatado con el Fútbol Club Barcelona, que tendrá que jugar con el Mercantil en otra fecha, pues debido a lo que hablamos antes del procedimiento de ese partido. Sí, al final el Español que consigue colocarse también líder a costa pues, de un partido aplazado, pero seguro que los chicos del Español no les ha sentado mal, de Javi Soria creo que están muy bien ahora. La ADAM, que conseguía vencer al Atlético Baleares el pasado sábado gracias a un gol en el descuento. Los mallorquines aguantaron las embestidas del conjunto cervecero durante todo el partido, pero al final, en el último suspiro del encuentro, Eric Alcaide puso el definitivo 1-0 para darle la victoria al conjunto local. Con este resultado, el Atlético Baleares cosecha su sexta derrota consecutiva y se mantiene en una jornada más como farolillo rojo de la categoría. Sí, al final, bueno, pues está este testeo un poco de la categoría de nuevo, pues al final te hace, bueno, con estos equipos, la GAM, que al final pues es uno de los, al final me parece uno de los grandes, ¿no?, del grupo. Más que nada porque además su primer equipo es el Juvenil A, con lo cual es un poco todo muy formativo y es un poco tal, es un club de fútbol más formativo, pero para mí me parece uno de los cocos, la DAM, o sea, me parece uno de los equipos top de este grupo. Por otra parte, el Nastic hizo los deberes, venció al Cornellá por un ajustado 1-2 en el marcador. Guillem pues adelantaba a los visitantes con un gol tras cumplirse la primera mitad del encuentro, del partido, y 5 minutos después era Alex Beamud el que pues iba a hacer lo propio para llevar el partido empatado al descanso. En el minuto 6 de la segunda parte, en el 51 aproximadamente, Oriol Subirats marcaba el segundo para el Nàstic de Tarragona y el marcador pues ya no se movía. El Cornellá suma con esta por su tercera derrota consecutiva, pero sí que hago tan solo un punto de salir de los puestos de descenso. Entonces, bueno, pues se mantienen ahí, no pierden las esperanzas al final, no se hunden del todo. El Mallorca, que salía airosa de su visita a Manresa y se llevó los 3 puntos en un partido cerrado que supo al final controlar. Sergi Frau anotó el único tanto del partido para darle la victoria a los mallorquines y dejar a su equipo tercero con 16 puntos. Mallorca, que no empezó muy bien, que decíamos, ojo al vigente campeón, que no está demasiado bien, y poco a poco también ahí a lo calladito siguen subiendo y están ya terceros. Sí. Además, ojo, porque es el vigente campeón de la Liga y vigente campeón de Copa del Rey. Ojo, que al final no es para menos, no es baladí. Por otra parte, el San Francisco, también otro equipo conjunto mallorquín, logró una victoria importantísima contra el Badalona. En el primer cuarto de hora del partido, los pupilos dirigidos por Sergio Tiscar marcaron el primer tanto gracias a un gol de Cristian Alemany, que puso las cosas pues muy de cara para el San Francisco. Los locales aguantaron el marcador. Ismael, que había salido de revulsivo en la segunda parte, marcó gol de la sentencia en el minuto 87, y con este 2-0 el San Francisco se coloca con 14 puntos, que oye, que ni tan mal, 2 menos que el Mallorca, así que bueno, pues siguiendo un poquito esa estela, a ver si el San Francisco le vemos en Copa. Pues nada, repasamos la clasificación. El Español, que consigue ponerse líder, entre comillas, líder con 18... ¿Líder? Bueno, sí, líder. Tiene un buen partido más, líder. Yo lo diría como líder. Bueno, Español líder, pues empatado con el Barcelona con un partido menos a los 18 puntos. Mallorca con 16, San Francisco con 14 y cierra los puestos de Copa hipotética en la quinta posición el Club de Fútbol DAM con 13 puntos. Empatado también con 13 puntos el Nàstic con la DAM, y con 12 puntos pues se descuelga un poquito el Real Zaragoza a esa zona media de la tabla. Doble empate entre el Badalona y Racing, el Club del Racing Club de Zaragoza, el Gimnàstic de Manresa con 8 puntos, y otro doble empate entre Huesca y Girona a 7 puntos, que cierran la permanencia. El Girona, que hace un poco la de la Avilés, de los 7 puntos que tiene, 6 son en esta jornada de la anterior, y ya consiguen salir del descenso. Bueno. En el descenso encontramos al Cornellá con 6 puntos, Mercantil con 3, aunque también tiene un partido menos, Santo Domingo Juventud con 3 y el Atlético Baleares como farolillo rojo, que aún no ha puntuado, no conoce la victoria. También es verdad que tiene un partido menos. De hecho, tiene un partido menos contra el Huesca, que precisamente cuando iban a jugar estaban ahí los dos empatados en el descenso, que podría quizás haber puntuado ante el Huesca. Ya la Huesca ya consigue salir y consigue regular. Quizás cuando juegan ya es un partido más complicado. Sí, un poquito más difícil.
Y nos toca ahora hablar del grupo andaluz, de ese grupo 4 de la División de Honor, que en vez de ir por jornada 7 va por jornada 8, pero que ha tenido ahí algún partidillo así sin disputar. Sí, ahí en Andalucía no están muy acostumbrados a las lluvias torrenciales y al final los campos no resisten lo propio, digamos, pero bueno, es normal. Vamos con esos resultados y empezamos con ese Cádiz-Córdoba que se disputó, pero se tuvo que suspender en el minuto 26 por un problema con el terreno de juego, así que de momento pues se queda aplazado. Mientras iba ganando el Córdoba. Eso es. 0-1. Los partidos que sí que se disputaron era el Calavera 1, Sporting Atlético 2. Alendín 2, Maracena 0. Betis 3, La Cañada 1. Marbella 0, San Fernando 0. San Félix 1, Sevilla 0. Granada, Rusadir, se tuvo que aplazar también en el minuto 75 con victoria 2-0 de Granada, pues bueno, pues un buen percance con un jugador en el terreno de juego y bueno, pues tuvo que entrar ambulancia y servicios médicos, al final no se pudo continuar. Así que se ha aplazado para ver cuándo se puede terminar de disputar. Recreativo de Huelva 1, Almería 1. Y Málaga 6, Vázquez Cultural 0. Bueno, todo nuestro apoyo al jugador implicado y que se recupere pronto. Comenzamos con el primer partido anulado, Cádiz-Córdoba, que en el minuto 28 se anuló por las condiciones meteorológicas. Comenzamos ahora sí con el primer partido que se jugó, la derrota del Calavera 1-2 en casa ante el Sporting Atlético. El Sporting Atlético que se veía obligado a ganar para mantenerse en la lucha por los puestos altos de la clasificación y ha cumplido, ganando 2-1. Ante un Calavera que no consigue salir a flote a pesar de oportunidades, que siempre está un poquito cerca y tal, pero nunca consigue llegar a puntuar mucho. Los goles de los visitantes vendrían de la mano de Abraham Senso y Moussa Diguara, mientras que los locales, Kenta Bandera fue el que anotaría el solitario gol local. Sí, al Calavera le pasa un poco como al Alcorcón, que tiene buenas sensaciones en el juego, pero no termina de cuajar y de rematar los partidos. Muy bien, la verdad, que por el Sporting Atlético, que parece que está haciendo un poco la misma de la temporada pasada, está sumando esos puntos poquito a poco, y bueno, pues seguramente pues, si sigue así, pues yo creo que le van a ir muy bien las cosas esta temporada también. Continuamos con ese Alendín 2, Maracena 0, el Alendín pues, que recibía a la Unión Deportiva en un duelo en la zona media-baja de la tabla. Los de Vicente Gabaldón, bueno, pues a estar un poco por debajo de sus rivales en la tabla, tardaron apenas 11 minutos en adelantarse en el marcador, con el tanto de Emilio Díaz, y 2 minutos más tarde el Alendín pues volvía a anotar un poco ese vía Adán Montoya el 2-0, bueno, pues dejando el marcador que ya no se movía después del partido. Con estos ambos conjuntos pues se igualan a puntos, el Maracena en el puesto 11º y el Alendín en el 12º. Así que bueno, pues se queda para un bonito duelo directo y se queda ahí un quíntuple empate ahí de equipos. Parece que no soy el único que no sabe decir Alendín, ¿eh? Aquí hay un guionista por aquí que falla también. Escriben mal. El Betis que ganaría 4-1 en casa ante el Cañada Atlético. Al final el Betis que sigue con el objetivo puesto entre ceja y ceja de perseguir a Granada o adelantarle. Y así hicieron pues con un arrollador 4-1, mismo resultado que la jornada anterior. Logran colocarse por fin en el primer puesto a la espera del partido del Granada, que se tuvo que aplazar. Con un gol del minuto 8, el Betis se marchaba al descanso con necesidad de intentar marcar más para asegurarse la victoria. Los de Juan Carlos Tomaquero le meterían el miedo en el cuerpo, empatando en el 55 por vía de su delantero. Esto no haría otra cosa que motivar al conjunto bético, que acabaría ensañándose y metiendo 3 goles más para asegurar su victoria. Sí, al final, bueno, pues el Betis que ni tan mal, la verdad que pues sigue un poco seguía esa estela un poco del Granada, se coloca ahora, pues bueno, líder, con esa situación un poco que se ha tenido que aplazar ese partido. Como el Español. Así que bueno, sí, una cosa un poco parecida. Pasamos un poco con ese Granada para hablar un poco de eso, que recibía al colista, esta vez al Rusadir, en un partido, bueno, pues a priori fácil para el conjunto local, que comenzaba pues con un tempranero gol del conjunto nazarí. Ya en la segunda parte, pues el conjunto visitante pues recibió una tarjeta roja, pocos minutos después llegaría el 2-0, y en el 75, bueno, pues uno de los jugadores del equipo visitante sufrió un fuerte golpe en la cabeza. El partido fue suspendido por la necesidad de que accediera una ambulancia y bueno, pues esperemos a ver cuándo se puede disputar este encuentro. El siguiente encuentro era la victoria del San Félix 1-0 en casa ante el Sevilla. En Sevilla, que los pupilos de Manuel Rosano, al igual que sus vecinos de ciudad, el Betis, buscaba mantenerse lo más alto de la tabla.
El conjunto visitante que no permitió que el Sevilla se llevase los 3 puntos con un gol de Cristian Lara en el minuto 52. Con este resultado, el Sevilla baja a la cuarta posición gracias a la derrota del Cañada. Y por su parte, el San Félix se coloca sexto con estos 3 puntos. Bueno, pues ahí tenemos ese tropezón un poco del Sevilla, ¿no? En la clasificación, que bueno, que le hace desplazarse un poco a la cuarta plaza y ver un poco, bueno, pues, perder un poco la guía, ¿no? De seguir al Granada y seguir al Betis. Otro partido que resultó con empate, con 0-0, fue el Marbella-San Fernando. Donde pues el conjunto visitante tenía la obligación un poco de ganar, por lo menos de puntuar. El local venía con una racha, pues un poco de 3 partidos seguidos perdiendo también. Entonces era un partido en el que ambos necesitaban sumar, ambos salieron prudentes. Por su parte, bueno, pues al final un partido sin mucho que destacar, que acabó con ese reparto de puntos, que bueno, sabe a poco al final, yo creo que ambos conjuntos, porque ambos necesitaban sumar de 3. Con este resultado, pues ambos se mantienen un poco en las mismas posiciones respecto a la jornada anterior y bueno, pues se quedan un poco con ese sabor agridulce de haber puntuado, haber sumado 3 puntos. Y el partido que enfrentaría a Recreativo y Almería parecía que sería un partido asequible para el conjunto de Almería, porque en base a la tabla el Recreativo va bastante mal, pero los locales no se lo dejarían tan fácil, marcando el 1-0 en el minuto 15. Los locales parecía que se iban a llevar la victoria, pero el Almería, al borde del descuento, lograba el empate de la mano de Óscar Gallardo. Con este pinchazo, el Almería baja hasta la 7ª posición, mientras que el conjunto de Rubén Negrete se mantiene en la 17ª posición, pero al final es un punto que es valioso. El último encuentro del Bollo. Me lanzo, ya estoy aquí leyendo y me lanzo. Lánzate. El último encuentro del Grupo 4 de División de Honor sería la contundente victoria del Málaga 6-0 ante el Vázquez Cultural. El Málaga que cogía al Vázquez Cultural en su ciudad deportiva con la intención de colarse entre los 5 primeros de la clasificación. Poco pudieron hacer los pupilos de Carlos Sánchez ante un recital deportivo del Málaga. Con un 6-0, doblete de Cristian Sarria, el Málaga consigue su 5º puesto tan ansiado, mientras que el Vázquez Cultural bajan hasta el puesto 14º. Pues con esto terminan los encuentros del grupo 4, del grupo andaluz. Pues antes de pasar un poco a la clasificación, un poco para contar un poco esa información que adelantábamos en ese Granada-Rusadir, el jugador fue Mohamed Saba, fue el jugador que se resultó lesionado. Al final, bueno, pues con la entrada de ambulancias y pasó un tiempo en observación en el hospital y bueno, pues un poco el equipo como tenía que retornar y tenía que volver a Málaga para coger el viaje de vuelta, pues por eso decidieron declinar un poco, concluir el partido, pues para poder llegar a tiempo también al vuelo y poder regresar a casa. Así que bueno, veremos a ver cuándo se puede disputar finalmente ese partido. Desde aquí pues mandamos a Mohamed Saba. Sí. Le mandamos todo el ánimo posible y también al equipo, al Rosadir, de que se recupere lo antes posible y que le veamos en los terrenos de juego, y a partir de hoy, chicos, pues nada, todo por él. Pasamos a esa tabla de la clasificación para analizar un poquito cómo quedan esa tabla, esos equipos, y ya la tenemos por aquí. Tenemos al Betis, como comentábamos, líder en solitario por no finalizar el partido del Granada, que se sitúa segundo a solamente un punto. En tercera posición, la Cañada Atlético con 15 y con 15 empatado también el Sevilla. Cierra los puestos altos de la tabla el Málaga con 13 puntos en la lucha por el mejor quinto. A continuación en la media tabla pues se sitúa el San Félix con 13 puntos, empatado también con el Málaga, Almería con 12, San Fernando y Sporting Atlético, como adelantábamos, con 11 puntos, empate, y hay aquí un sextuple empate, quíntuple empate entre Cádiz, Maracena, Alendín Balompié, Córdoba, Vázquez Cultural con 9 puntos, y ya con 6 puntos y 5 puntos Calavera y Marbella, que son los que cierran un poco esa permanencia. Y ya los últimos clasificados son el Recreativo de Huelva con 2, que uno de estos 2 puntos conseguidos esta jornada, y el Rosadir, que aún no consigue puntuar y se mantiene con 0 puntos en las primeras 7 jornadas. Pasamos ahora sí al grupo 5 de la División de Honor, el grupo madrileño, castellano, leones, extremeño, en el cual también se ha aplazado un partido. Esta ha sido la jornada de los aplazamientos del partido. Pasamos a los resultados: Diocesano 0, Atlético de Madrid 1. Rayo Majadahonda 1, Las Rozas 1. La Cruz Villanovense 2, Getafe 1. Leganés 3, Real Valladolid 3. Fuenlabrada 2, Burgos 3. Unión Adarve 0, Alcorcón 0.
Ciudad Alcobendas 3, Móstoles URJC 2. Y finalmente el último, que era el último partido de la jornada, el Rayo Vallecano Real Madrid, bueno, pues tuvo que aplazarse, bueno, pues en principio debido un poco a las vacantes, ¿no? A las bastantes bajas que tenía en este caso el Real Madrid para disputar el encuentro. Así que solicitó aplazarlo y creo que finalmente se disputa el día 30 de octubre, ¿vale? Arrancamos con ese Diocesano Atlético de Madrid, que era bueno, pues el partido que arrancaba un poco la jornada, donde se veían las caras en los campos Manuel Sánchez Delgado. Un campo, bueno, pues muy complicado, como ya pudimos ver la semana pasada en el encuentro del Alcobendas, en el que, bueno, pues claro estaba que no iban a tener nada fácil el conjunto rojiblanco, pues para mantener un poco ese estatus que tiene, ¿no? De líder, de colíder. Así fue, victoria por la mínima, en este caso 0-1, con gol de Jorge Castillo en el minuto 80, que bueno, pues ha empezado pues la campaña siendo del mejor o de los mejores de la plantilla colchonera. Así, bueno, pues sufriendo un poco hasta el final, se llevarían los de Luis Buenos los 3 puntos. Y bueno, se alzan en este caso ya con el liderato así, a falta del encuentro que el Real Madrid pues tiene que bueno, ya hemos avanzado, quedan con 19 puntos, así que el Diocesano se queda 11º con 7 puntos y bueno, pues el Atlético de Madrid, actual líder del... Muchos líderes así de extranjis esta jornada. Bueno, es lo que hay que disputar los partidos y luego ya vemos. El siguiente encuentro era el empate entre Majadahonda y Las Rozas en La Oliva. Los de Luis Boega, quien se estrenaba en el banquillo local, tuvieron enfrente a un conjunto visitante que propuso mucho más a lo largo del partido. Con zurdazo de Casca, cerca del descanso, puso a los locales por delante. Parecía que el Rayo Majadahonda se iba a llevar la victoria, pero tras una jugada con varios rebotes en el borde del área, los visitantes lograrían el empate en el minuto 89. Con este resultado, los majariegos se colocan en el puesto 13, mientras que Las Rozas baja un poquito al 5º lugar. Ahí está, bueno, otro punto que suma en este caso el Rayo Majadahonda, que le viene muy bien para intentar, bueno, pues recuperar un poco, es verdad que con ese cambio también en el cuerpo técnico, pues bueno, parece que a ver si puede intentar un poco remontar un poco esa situación. Se nos hace un poco raro ver al Rayo Majadahonda pues así en puestos un poco bajos, al final es muy raro para nosotros, pero bueno, verlo en descenso, pero esperemos que con esto pues siga un poquito adelante. También pinchazo un poco de Las Rozas, porque al final Las Rozas venía más o menos bien, y bueno, pues es un tropezón un poco tonto que al final pues le hace sumar solamente un punto, pero bueno, todavía está en esos posibles puestos de Copa del Rey, igual que el primer equipo, que también está en Copa del Rey. Continuamos con el villanovense, que da la sorpresa y consigue salir del descenso con una victoria en casa, nada más y nada menos que frente al Getafe de Pablo López. El conjunto aluzurón, bueno, pues se descuelga un poco de esa zona alta con esta derrota. Comenzarían ganando el conjunto madrileño con un gol de Martín Cuellar en el minuto 7, pero rápidamente lo remontarían los extremeños con el doblete de Bruno Citores en el 44 y luego nada más empezar la segunda parte en el 47, el 48, o sea que al final gol psicológico del villanovense antes del descanso. No, creo que es el descuento del descanso, en el 45+3. 45+3, bueno, puede ser que sea ahí el... bueno, está ahí, ¿no? Cerca del descanso. Pero al final son 2 goles, en cualquier caso son goles muy pegados, muy psicológicos, al final, que es un poco lo que me refiero, ¿no? Al final tienes un poco ese inicio de ese gol tempranero que te da la victoria, que más o menos pues arrancas ya el partido bien, ya con ventaja, y ya la segunda parte ya se te va un poco a remolque. El siguiente encuentro era el partidazo del grupo 5 de Sin Honor, el partido entre Leganés y Valladolid, que acabó con empate 3. El Valladolid comenzó dominando el encuentro y se puso 2-0 en los primeros 16 minutos gracias a los goles de Yago San Miguel. A pesar de un tercer gol en propiedad del Leganés, el conjunto local consiguió remontar en la segunda mitad del encuentro del 0-3 al 3-3, no, del 0-3 al 3-3, con goles de Nicolás Linares y Suleiman El Haddadi y un último gol de Marco Leitón en el tiempo de descuento. El Leganés al final que logra empatar el encuentro, un partidazo, un auténtico partidazo. Sí, al final fue un partido que bueno, ya lo hemos comentado, ya lo has comentado, que prácticamente tenía totalmente controlado el Real Valladolid desde el principio, prácticamente desde el minuto 5 de partido, además con esos 2 goles pues se vienen completamente arriba, dio muy buenas sensaciones el Real Valladolid, que además pues está en una situación un poco extraña. Y desde luego pues muy sorprendente porque al final fue todo en apenas 4 o 5 minutos los 3 goles de seguidos que bueno pues encontraron un Leganés que
sí que de esas veces que al final marcas el primer gol, bueno, el primer gol no lo celebras porque tienes mucho todavía que tal, Sí, marcas el segundo y ya con el segundo ya es cuando empiezas a decir, hostia, quedan 3 minutos, además la sensación era esa, ¿no? Yo creo que era esa, se veía un poco en el ambiente, ¿no? El hecho de tenemos esto, hay posibilidad de no perder el partido y de por lo menos puntuar y bueno, pues ese fue el resultado, totalmente. Sí, continuamos con el Fuenlabrada Burgos, un Fuenla muy serio que bueno, pues casi consigue rascar puntos e incluso la victoria ante todo un Burgos. Un gol de Utre por partida doble para el conjunto local y de Mar de Pedro, Expo y Mario González para los visitantes. Confirma así que bueno, pues el Burgos un magnífico inicio de temporada, mientras que el Fuenla, bueno, aunque ha cambiado de cuerpo técnico, pues empieza un poquito a carburar y a dar unas sensaciones un poco diferentes y a plantar pues cara al resto de los equipos. Es verdad que ya venía, yo creo que jugando bien, pero le falta un poco ese de cara a portería, le falta un poco esa chispa. Sí, la jornada anterior también tuvieron, hay un momento de Fuenlabrada, por lo menos estas últimas 2 jornadas, que se vienen arriba y empiezan ahí a tosigar la portería rival. Sí que es verdad que esta jornada el portero del Burgos la verdad que estuvo magnífico, hizo auténticos paradones. Sí, así fue. Además también llamó la atención en el encuentro, bueno, pues el nuevo entrenador del Fuenla, Daniel Pino, pues haciendo un poco correcciones desde la grada, pues al no tener la ficha, digamos, gestionada, tramitada, pues bueno, todo era a base desde la valla y bueno, un hincha más, ¿no? Un hincha más. Nos vamos contentos porque nos vamos con 3 puntos al final, que es lo que consiste el fútbol, en llevarnos los 3 puntos cada fin de semana. Es cierto que a nivel de juego no hemos estado bien, no hemos entrado al partido en condiciones y eso que nos hemos adelantado con un saque de banda ahí en el minuto 7, pero luego hemos sufrido, bueno, más que nada por no tener el control. Yo creo que no teníamos el control ni con balón ni sin balón, nos creaban ocasiones de poco. Nos han empatado por un penalti de un saque de banda y luego, bueno, hemos marcado con un córner al filo del descanso. Es cierto que nos ha venido bien pues para ir con buenas sensaciones y volver a meternos o empezar de nuevo el partido, pero bueno, nos han empatado en un balón a la espalda y luego menos mal que, bueno, en la tónica de este inicio de temporada el equipo no se rinde, sigue compitiendo hasta el final y al final, pues mira, en una acción por banda, en un centro hemos llegado a zona de remate y nos llevamos 3 puntos. El Unión Adarve, que empataría a 0 con el Alcorcón, el Adarve que como anfitrión ejecutaba un encuentro en el que las amarillas, la intensidad de cara a portería, las ocasiones a balón parado fueron los protagonistas, un partido duro, ¿no? No obstante, ninguna de ellas impidió un reparto de puntos definitivo en el barrio del Pilar. Sí, al final, bueno, ya lo comentaba Alberto Millambres también, pues un poco que era un poco la sensación que tenían de que el Alcorcón bueno, pues iba un poco a empatar el partido. Es verdad que desde el principio, ¿no? Es verdad que, bueno, pues al final jugar en Ganapanes pues tiene mucho juego directo, mucho juego aéreo, un partido de ida y vuelta, entonces al final pues como que hay poco juego vistoso, poco juego de balón, pocas jugadas combinadas y bueno, pues el partido era muy así, ¿no? Pero bueno, finalmente pues ese reparto de puntos. Es que al Alcorcón la verdad que no le viene ni tan mal, rentabiliza un poco el resultado de la victoria de la jornada pasada, entonces yo creo que, bueno, pues creo que le viene mejor que a la Unión Adarve. El último partido del grupo 5 de División de Honor era la victoria del Rayo Alcobendas 3-2 ante el Móstoles. 2 conjuntos que se veían las caras en Valderas Fuentes y en el que sería el último choque del domingo en la jornada 7, porque se aplazó el último, ¿no? Un partido en el que se adelantaría el conjunto local con un tanto de Enrique en el 18, pero que 5 minutos después empataría el Móstoles de los pies de Marcos Vaquero. Sin embargo, 2 goles prácticamente seguidos de los locales al comienzo del segundo tiempo, Jaime en el 59 y Enrique en el 61, parecían indicar que se sellaba finalmente el resultado. No fue así. Otro gol de Marcos Vaquero en el 77 ponía el 3-2 para meter miedo en el cuerpo al final al conjunto de Alcobendas, pero no obstante, pese a las ofensivas visitantes para intentar alcanzar el empate, no lograron materializar las ocasiones y el conjunto reyista se llevó finalmente los 3 puntos para volver al alto de la tabla, que estaba un poco descolgado y ahora vuelve finalmente. Sí, al final, bueno, el Rayo Alcobendas ha empezado muy bien la temporada. Es verdad que, bueno, pues desde que le vemos en División de Honor, la verdad que el equipo, un poco la gestión, un poco de
del vestuario y de la selección, la dirección deportiva está bastante bien, empieza muy bien las temporadas. Es verdad que bueno, pues no podemos decir lo mismo en este caso del Móstoles, que sí que es verdad que bueno, pues le está costando más un poco carburar, hacerse a la categoría. Es verdad que bueno, pues las sensaciones del equipo también del conjunto azul son buenas, de competitividad. Sí que es verdad que quizá pues bueno, algunos errores pues sí que los paga caros, y es verdad que los errores aquí en la categoría se pagan caros, pero bueno, de momento pues no está en la peor de las situaciones, así que bueno, de momento. Y bueno, pues como comentábamos anteriormente, pues ese Rayo Vallecano Real Madrid pues era uno de los últimos partidos de la jornada. Ese se ha tenido que aplazar al 30 de octubre, bueno, pues un poco por la falta un poco de efectivos, ¿no?, del conjunto blanco, que bueno, se habla de que tiene incluso hasta 14 bajas. Bueno, entiendo que son bajas no de lesiones, sino del parón de selecciones y demás. Entonces bueno, pues de momento se aplaza ese encuentro al día 30 de octubre, creo que está pendiente de hora. Repasamos así la clasificación. Como comentabas, el Athletic, que se mantiene líder por la falta de puntos en esta jornada del Real Madrid, con 19 puntos, Real Madrid con 18, Real Alcobendas, como comentábamos, que vuelve a la senda de los puestos altos con 16 puntos, y cierra los puestos altos Burgos y Las Rozas con 14 y 12 puntos. Ojo, Burgos y Las Rozas recién ascendidos esta temporada, que están plantando cara muy seria en H5. Sí, además el Burgos y Las Rozas son dos equipos que ya han estado en la División de Honor, que ya conocen un poco cómo funciona la categoría y un poco las necesidades que hay. Es verdad que pues han montado bastante buen equipo ambos conjuntos, y al final pues bueno, tienen un poco ese handicap, ¿no?, ese plus, digamos, de que bueno, pues al final sus primeros equipos también son bastante competitivos y lo tienen bastante bien gestionado. En sexta posición el Rayo Vallecano con 11 puntos, empatado con el Getafe, Real Valladolid con 10, Adarve con 8, empatado con el Leganés. También es un poco raro ver el Leganés en una situación tan a media tabla, tan abajo, habiéndole visto la temporada pasada en Copa del Rey. Y doble empate Diocesano y la Club Villanovense, que están fuera del descenso con 7 puntos, los equipos extremeños, así que bueno, pues tampoco pueden quejarse. Es un poco atípica esta temporada. Sí, dentro del descuento contamos al Rayo Majadahonda, que también es sorpresa, ¿no? Dentro del descuento también Alcorcón y Móstoles con 4 y 3 puntos, y Fuenlabrada con 1. Llama la atención que justo esta jornada dos de los equipos de descenso han cambiado el cuerpo técnico, el Majadahonda y el Fuenlabrada. Veamos si en las siguientes jornadas consiguen cambiar un poco la dinámica que mantenían, ¿no? Y llega el momento pues del grupo canario de H6, jornada 7 del H6, pues el grupo donde nos gustaría estar veraneando eternamente. Yo creo que tarde o temprano voy a montarme un business ahí en Tenerife y me voy a ir a... Yo, si quieres, me voy de redactor del grupo 6. O sea, yo creo que es el momento, creo que va a ser el momento dentro de poco. Vamos a ver resultados en este grupo, que bueno, partidos que se disputaron el día 11, además viene bien, como hay fiesta el sábado que el día 12, porque el del Pilar se disputan los partidos del viernes. Partidos del viernes: Doramas 0, Las Palmas 3. Juventud Laguna 0, Longuera Toscal 0. Arucas 2, Barrancón 1. La Oliva 2, Orientación Marítima 1. Sobradilla 1, Huracán 0. Atlético Paso 2, Aquadetti 2. Universitario 0, Tenerife 4. Y Unión Viera 3, Unión Surtiaiza 3. Pues ahí estaban esos resultados del grupo, en este caso del grupo 6, y arrancamos un poco con esos encuentros, ese primer partido, primer empate, ese Juventud Laguna Longuera Toscal, un empate sin goles en un partido pues el que inauguraba esta jornada 7, ambos conjuntos. Poco que decir, me sale un poco agridulce, yo creo que más al Juventud Laguna este 0-0, empate a las puertas de los puestos que dan en la plaza de Copa del Rey, así que bueno, pues se queda un poco así. El Universitario, que perdería en casa 0-4 ante Tenerife, que es otro de estos cocos que sigue ganando de forma muy contundente. El Universitario que intenta, yo creo, que salir de los puestos de descenso, pero ante todo un Tenerife que te mete 4 goles es difícil. Los goleadores fueron Samuel Susilla, que realizó un doblete en la primera parte, Adrián Noda y David Paez en la segunda parte, que le quitaron la goleada. Sí, al final el Tenerife, que ahora mismo pues está a un punto solamente de Las Palmas, y bueno, pues intenta seguirle ese ritmo. Victoria contundente del líder, en este caso de Las Palmas, del grupo 6, con 2 goles en la primera parte de Arturo Rodríguez y Aarón Jorge, y el tercero que tuvo la firma de Álvaro Artiles, otro que tampoco falla su cita con el gol.
Sumando la UD, bueno, pues su sexta victoria en esta temporada, mientras que el Doramas pues suma su sexta derrota. Es verdad que bueno, pues con este resultado pues el líder pues sigue siendo líder. La Oliva, que ganaba la Orientación Marítima 2-1 con un doblete de Saúl Marrero que le daba la victoria, ¿no? El gol que hizo el 1-1 salió de las botas de Janis Jafaf, y la Oliva que se cuela con esta victoria en el cuarto puesto, mientras que la Orientación Marítima sigue último en la clasificación. Además está muy apretadita esta clasificación del grupo 6, porque una victoria pues te puede encumbrar a puestos de copa, incluso dentro de los 4 primeros puestos fijos. Que ya sabéis que ese quinto puesto pues son los 4 mejores quintos, así que muy apretadito está todo en el grupo, sobre todo por la zona media. El siguiente encuentro, ese Unión Viera 3, Unión Sullaiza 3, en Gran Canaria pues se vivía ese partidazo lleno de goles entre ambos equipos. Los goles pues subían al marcador de forma un poco escalonada. El 1-0 llegaba en el minuto 15 con las botas de Miguel Carballo, tras ellos en el 15 Jorge Ramón hacía el 1-1 de penalti. Otros 3 minutos después pues volvía a adelantar el conjunto local 2-1, el gol de Edgar Manuel, y aún en la primera parte pues llegaría el 2-2 por parte de Marcos Perdomo. Ya en la segunda mitad el Unión Sullaiza se adelantaba un poco por primera vez con un gol de Julián Camil, y en el minuto 80. Escasos minutos después, pues a escasos minutos del final, Javier Rodríguez empataba el partido para los locales, poniendo así en el marcador el 3-3 definitivo, y bueno, pues ese reparto de puntos. Sí, un partido de gato y el ratón, ¿no? Uno adelanta, el otro le empata y tal. El Sobradillo, que ganaba 1-0 al Huracán, los tinerfeños con gol de Romén González en el minuto 77, ya ese sería el resultado final. Tampoco hay mucho que decir, es como un partido de antes, que el final del 1-0 es 1-0 y un gol y punto, ¿no? Con esta victoria el Sobradillo se coloca en los mismos puntos que el Huracán en plena mitad de tabla. Sí, bueno, el Sobradillo que parece que ahora está un poco carburando un poquito mejor, y en las primeras jornadas le veíamos un poco más flojo. Reparto de puntos también, 2-2 entre el Atlético Paso y el Acodeti. El conjunto visitante tuvo que remontar un 2-0, ya que pues el Acodeti se adelantaba en la primera mitad con los goles de Nacor Brito y de Musa Dambele. El Atlético Paso consiguió el empate con un doblete de Lorenzo Lacalle, que es otro que no falla tampoco a su cita con el gol, en tan solo 5 minutos, y ambos conjuntos pues se sitúan también en la mitad de la tabla con este reparto esta jornada. El último encuentro del grupo 6 de la División de Honor era la victoria de la Arucas 2-1 ante el Barranco Hondo, siguiendo con sus buenas sensaciones en casa, donde llevan un empate y 3 victorias. Los goleadores del conjunto local fueron Álvaro Pérez en el minuto 11, Saúl Hernández de penalti en el 45. Por la parte del equipo visitante, marcó Ian Salvador en los últimos minutos del encuentro. El Arucas un poco que se sitúa en esa tercera plaza, bueno, pues un poco aspirando un poco a esos partidos de Copa. Es verdad que el Barranco Hondo pues todavía puede un poco respirar esta jornada con esos puntos que tiene, que queda como cerrando esa permanencia, que ahora lo vamos a ver. Pero bueno, de momento puede respirar, ¿no? Está mal el está resultado mal, para el Barranco Hondo. Vemos aquí la clasificación. La Unión Deportiva de Las Palmas, líder con 19 puntos, seguido muy de cerca del Tenerife con 18 y Arucas con 14. La Oliva en la cuarta posición con 13 y un triple empate por 11 puntos por esta quinta posición entre Juventud Laguna, Longuera Toscal y Unión Viera. También en esa media tabla un triple empate a 10 puntos, Acodeti, Huracán y Sobradillo, y luego el Atlético Paso con 9. Queda en este caso el Barranco Hondo con 7 puntos, que cierra la permanencia. Y ya en los puestos de descenso encontramos Universitario y Orientación Marítima con 4 puntos cada uno, Doramas con 3 y Unión Sullaiza con solo 2 puntos, colista del grupo 6. Y pasamos al último de los grupos de la División de Honor, el grupo 7, ese grupo de Levante, Levante, Murcia, Castilla-La Mancha, ¿vale? Y arrancamos con esos resultados de la jornada. Kelme 2, Albacete 2. Levante 2, Elche 1. Roda 3, Cartagena 0. Alcira 1, Real Murcia 2. Castellón 6, Villarreal 1. Murcia Promises 0, Conquense 1. Hércules 2, Alboraya 2. Y Valencia 2, UCAM Murcia 0. Bueno, pues ahí estaban esos resultados. No le ha ido muy bien esta semana tampoco a los equipos de Murcia, pero bueno, regulinchi. Y ojo, hay un resultado sorprendente. Sí, abultado. Arrancamos con ese Kelme Albacete, encuentro que abría la jornada 7 del grupo. Un partido muy interesante y un partido en el que se adelantaría el conjunto local en el minuto 63 con el gol de Edgar Palomares.
Tan solo 3 minutos más tarde, en el 66, serían el conjunto de los albaceteños los que empatarían con el gol de Rubén Gómez. Ya en el 86 volvería a adelantarse Mariano Neira con el segundo tanto, los de Mariano Neira con el segundo tanto de Edgar, pero cuando parecía que se iban a llevar los 3 puntos, Leo Fraile ponía el 2-2 definitivo en el marcador y bueno, pues con ese resultado un empate in extremis para quitarle pues un triunfo al Kelme cuando parecía que se quedaba un poco en casa de tocarlo con los dedos. Sí, al final el Kelme que consigue rascar el empate en casa y el Albacete que también consigue rascar el empate. Al final el Kelme se queda con 6 puntos saliendo ya de casi de la zona de descenso y el Albacete con un arranque liguero espectacular con 14 puntos. El siguiente encuentro también sería bastante llamativo. El Levante que siendo vigente campeón venía bastante mal esta temporada, ha conseguido ganar venía incluso en descenso esta jornada, ha conseguido ganar al líder, al Elche, que había comenzado la temporada de una forma magnífica. Se impondría el conjunto levantino el conjunto granota con goles de Frederic Eduardo en el 24 y de Sergio Macías en el 94 y en el descuento. El conjunto licitano, que había empatado en el minuto 88 de los pies de Ceri Osayenguere, veía cómo perdía en el último minuto del partido del invicto. Llevaban 5 victorias y un empate, estaban teniendo un arranque de liguero espectacular. Respiran un poco así los de Álvaro del Moral, que se ponen con 7 puntos. Son todavía unos puntajes muy bajos, pero ya empieza a carburar, ha ganado el líder y están bien, ¿no? Y el Elche que se mantiene en lo más alto con 16 puntos a la estera del Castellón. Sí, la verdad que bueno, sorprende un poco este resultado. Es verdad que bueno, la verdad que es un resultado positivo para el Levante porque le hace salir del descenso. Y bueno, pues un tropezón para el Elche que pues se empata ahora con el Castellón, que es el que se esté un poco disputando comer en la tostada. Continuamos con ese Roda Cartagena, un Club Deportivo Roda que se imponía 3-0 en el Deportivo José Manuel Llaneza. En el que sería pues el último encuentro de esta jornada de sábado. Los goles pues los pondrían Javier Aguilar en el minuto 4 con ese gol tempranero y quedaba en el 64 y Álvaro Alcaide en el 92. Un cómodo triunfo para los de negro y amarillo que se ponen ya en liga con 10 puntos y bueno, pues un Cartagena que pues por otro lado pues se mantiene un poco abajo con 2 puntos. Y es que bueno, pues vienen de 2 jornadas en las que se les ha escapado la victoria en el tiempo de descuento y bueno, pues tienen un mal arranque liguero los del Cartagena. Ojo a destacar el dato de que ha debutado esta semana en segunda división con el primer equipo del Cartagena, Jafet Christ, guardameta titular del juvenil del Cartagena durante la temporada pasada. Lo hizo en el encuentro frente al Racing de Ferrol, aunque su equipo perdería por 0-1. Siempre mola que un juvenil que hemos estado comentando en Juvenil de H debute en una categoría como es la segunda división con un primer equipo. Así es. Así que enhorabuena a Jafet. El siguiente encuentro sería la victoria del Real Murcia abriendo la jornada dominical ante el UD Alcira. Un encuentro que se llevaría, como decíamos, el equipo visitante con los tantos de Hugo Porras en el 9 y Daniel Noguerol en el 41. El gol local lo pondría Daniel Berea en el 78 para recortar distancias, pero finalmente se quedaría el resultado con este 1-2 definitivo. El conjunto grana se lleva los 3 puntos y se pone a la tabla con 11 puntos, mientras que el UD Alcira no comienza nada bien esta temporada y está colista con 2. Sí, no le está yendo muy bien. Victoria para el Real Murcia, eso sí, por 1-2, así que se lleva los 3 puntos en esa cómoda posición. Y pasamos a uno de los duelos importantes de la jornada, yo creo, uno de los partidos importantes y un resultado pues de las bombas, ¿no? De esta jornada, esa victoria de 6-1 del Castellón frente al Villarreal en un auténtico partidazo de los de Juan Alejandro Jiménez. Vendaval en forma de set en los que los goles pues los pudieron Gonzalo Pastor, Denis Almiñana en 3 ocasiones con un hat-trick, José Luis Díaz y Fran Santamaría. Mario Bustos puso el único tanto croquet del encuentro y con este triunfo los castellonenses sellan un magnífico arranque liguero espectacular con todas las letras, se ponen líderes con 16 puntos, empatados solo con el Elche que han pinchado esta jornada. Y el Villarreal pues se descuelga a la 11ª posición, bueno, pues con esa derrota. Esa lavada de cara, no. Ese repaso un poco del Castellón, es que no es solo una derrota. No, sí, es una muy, muy contundente. Eso que el Villarreal ya había ganado alguna vez, no sé, creo que contra el Kelme tuvo también una victoria de 9 goles. Ha tenido una victoria, 11 goles o algo así, una importante, sí.
El Murcia Promises que perdía ante la V Conqueste frente al Académico del Murcia, ¿no? Un triunfo de oro en el que Víctor Pajas puso el único tanto del partido en el minuto 23 desde el punto de penalti. Así los de Javi Soria se colocan ya en la novena posición con 9 puntos. El Murcia Promises, por su parte, 14º con 6. Así es, buen inicio también para los de Javi Soria. Continuamos el segundo empate el segundo empate a 2-2 de esta jornada. Lo veríamos entre el Hércules y el Alboraya. Se adelantaría el conjunto visitante con el gol de Diego Kim, pero lo remontaría el Hércules rápidamente a través del gol de Diego Carrión y Adrián Esquinas. No obstante, empataría en el encuentro el conjunto visitante, el conjunto alborayense, en el último minuto, cuando parecía que los 3 puntos pues se los iba a llevar el Hércules, el conjunto alicantino. Gol de Samuel Martínez, que bueno, pues se quedan Hércules con 8 y Alboraya con 12 en ese, bueno, por eso se quedó directo donde estaban. Cerramos la jornada de la División de Honor con el triunfo del Valencia ante Lucas Murcia por 2-0. Goles de Ignacio López en el 60 y Aymar Blázquez en el 90. Otro Aymar Blázquez que lleva ya esta jornada anterior que no falla su cita con el gol. El Valencia que vuelve a verse las caras por la vez con la victoria y se pone tercero con 15 puntos, muy cerca del liderato. El UCAM que con esta derrota se coloca 11º con 7 puntos. Sí, al final el Valencia pues está un poco remontando, un poco haciendo esos deberes, ya estamos a un puntito del liderato, de ese empate, ese doble empate que vamos a pasar a ver. Esas clasificaciones del grupo 7 de la División de Honor con, pues como decíamos, Castellón líder de grupo y colíder el Elche, empatados a 16 puntos, le sigue el Valencia con 15 y el Albacete con 14 puntos. Ya en la media tabla encontramos al Alboraya con 12 puntos en la quinta posición, el doble empate entre Villarreal y Real Murcia con 11 puntos, el Roda con 10, Conquense con 9, Hércules de Alicante con 8 puntos y un doble empate para finalizar la media tabla entre UCAM Murcia y Levante con 7 puntos. Ya en la zona de descenso tenemos al Kelme con 6 puntos empatado con el Murcia Promises y un doble empate Cartagena y Alcira también con 2 puntos como colistas de este grupo. Pues esto ha sido todo. Y esto ha sido todo, pues hasta aquí esta jornada, este repaso de la jornada 7, jornada 8 en el grupo 4 de la División de Honor. Bueno, pues nos despedimos. Sí, sí, una jornada marcada por muchos partidos aplazados. Sí, no es lo común, pero esta jornada por diversas razones sí, al final, bueno, pues coincide un poco el tema del temporal, coincide el parón de selecciones, pues un poco al final diferentes situaciones que han acontecido esta jornada, este fin de semana. Así os lo hemos contado, nada, remitiros, bueno, os recordamos que si os ha gustado el descuento, el programa, que bueno, pues que suscribáis a nuestro canal, activéis la campanita de las notificaciones y dais like a este vídeo, ¿vale? En la cajita de comentarios pues tenéis todas las dudas, preguntas, sugerencias. Hemos intentado arreglar que parece que ha habido alguna queja del sonido que se oye un poco bajo, sí. A ver si esta semana lo hemos podido solucionar. Un problema logístico, ahora logístico técnico que lo tenemos. Eso es, y nada, pues os remitimos para toda la información, como siempre, a nuestra web, www.juvenildivisiondehonor.com y a nuestras redes sociales, @juvenildh. Hasta el próximo vídeo. Hasta la próxima.